Hola familia, buenas tardes. De verdad es un gusto poder dirigirnos nuevamente a ustedes, amistad de Chachapa, amistad de Mendizábal. Les amamos increíblemente, les extrañamos grandemente, pero esta tarde yo quiero dar gracias a Dios por tu vida con una oración. Padre, te damos gracias porque seguimos siendo tu iglesia en Chachapa, aún en medio de estas situaciones. Señor, tú sostienes a tu iglesia, tú nos levantas, tú cada día suples lo que necesitamos. Pero lo más importante, Señor, es que tú sigues supliendo tu presencia en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues buenas tardes. Esta tarde yo quiero darle gracias a Dios por estar conectado con nosotros, por poder seguir teniendo estos tiempos de alabanza, de adoración y de la palabra de Dios. En esta tarde quizás tú te vas a preguntar por qué tengo puesta la playera de México. Y no eres el único que se lo pregunta. Desde que yo me levanté y me bañé, me puse esta playera. Fue como una sorpresa para mi familia porque la compré hace como 5 años, me la puse una vez para ver un partido de fútbol y nunca más la volví a sacar. Pero yo creo, estoy convencido de mi corazón que hoy es el tiempo que nos pongamos la camiseta, que nos pongamos la playera de lo que es nuestra nación, de lo que es México. Yo quiero decirte que hoy necesitamos hacer más que nunca un equipo de bendición, un equipo de oración, un equipo de enseñanza de la palabra, un equipo que lleve las buenas nuevas a aquellos que están en angustia y en sufrimiento. Esta mañana yo quiero decirte, perdón, esta tarde yo quiero decirte que durante mucho tiempo la iglesia ha estado en la banca física y en la banca espiritual, sentados ahí sin ser partícipes del mover de Dios. Durante mucho tiempo la iglesia se ha llenado de gente que va a las iglesias y se aburren, aún se duermen. Es una vergüenza, pero muchos se duermen, que iban a las iglesias y se aburrían y estaban criticando lo que hacía, lo que no se hacía, estaban desanimados, estaban perezosos y sobre todo mucha gente se la pasaba quejándose de la iglesia. Sin embargo, creo que hoy es el tiempo. Dile que está junto de ti. Hoy te toca entrar al juego. Somos un equipo. Somos un equipo. Dios no quiere tener banca en su iglesia. Dios quiere que todos seamos partícipes de este partido que se llama la vida, de este partido que se llama confrontar las situaciones. Yo quiero decirte que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él precisamente lo primero que hizo fue, después de que fue llevado al desierto, Él vino y llamó a un equipo de 12 personas, 12 jugadores, si quieres verlo así, que fueron sus discípulos, de los cuales uno de ellos se apartó y al final quedó de 11, así como los equipos de fútbol que tienen 11 jugadores, así quedó el equipo de Jesucristo y fue un equipo muy especial porque ellos escucharon la voz de Dios, obedecieron la voz de Dios y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando yo te digo que ellos escucharon, dice Romanos 10:17, porque así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No hay nada que transforme más la vida de las personas que la palabra de Dios. Y yo te decía, estas personas, estos discípulos que Jesús llamó, los llevó a un cambio permanente, un cambio total, un cambio increíble, que el mundo les llamó trastornadores del mundo. Y yo de verdad quiero decirte que la palabra trastornar me llamó la atención, porque la palabra trastornar se parece mucho a transformar, pero la palabra trastornar significa cambiar o alterar la esencia o las características permanentes de una cosa. ¿Cuáles son las características permanentes de una cosa? Yo podría llamarle, con respecto de la iglesia, son las costumbres. Mucha gente solamente vive en costumbres y hacen las cosas y obedecen, pero no porque estén convencidos, no porque tengan un entendimiento, no porque hayan investigado por qué hacen las cosas y solamente hacen las cosas por costumbre.
solamente hacen las cosas porque hay características que por mucho tiempo se ha estado haciendo, son cosas permanentes y muchas veces ni siquiera nos preguntamos por qué lo hacemos, por qué lo creemos, por qué lo decimos. Y yo puedo ver cómo Jesús llevó a sus discípulos a un punto que estaban siendo cambiados y que también estaban cambiando, estaban trastornando la vida de muchos. Mira, yo quiero animarte que vayamos al libro de Hechos, capítulo 17, y vamos a leer ahí del versículo 1 al versículo 6. Libro de los Hechos, capítulo 17. Y mientras llegamos ahí, yo quiero bendecirte, animarte. Quiero pedirte que sigamos confiados en el Señor, que declaremos que las cosas que están pasando un día se detendrán y vendrá nuevamente la bendición poderosa de Dios a la libertad que teníamos antes. Dice en Hechos capítulo 17, vamos a leer del 1 al 6, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Quiénes iban aquí? Iba Pablo e iba Silas. Acuerde que en el capítulo anterior, capítulo 16, hablaba que estuvieron en la cárcel por liberar a una mujer con espíritu de adivinación que servía en ese lugar y que por esa causa fueron metidos a la cárcel, golpeados, Pablo y Silas, y vieron ahí el poder de Dios. Y dice que ellos se fueron de ahí y fueron a Tesalónica. Y dice ahí, versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo acostumbraba predicar. Él no necesitaba que le estuvieran empujando, como muchas veces nosotros los pastores. Tienes que predicar, tienes que orar, tienes que leer, tienes que congregarte. Mira, Pablo fue una persona que fue tocada por Cristo, transformada con Cristo y enviada por Cristo a transformar y a trastornar el mundo de aquel entonces. Y dice aquí que Pablo acostumbraba entrar a las sinagogas en el día de reposo y a discutir. Yo entiendo más que discutir era enseñar. Y dice versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Pablo nunca se salió de la palabra y la iglesia tiene que hacer equipo enseñando solo lo que dice la palabra. Si nosotros nos salimos de la palabra de Dios, estamos saliéndonos también de ese equipo de Cristo. Y dice aquí, versículo 3 dice, exponiendo por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Les estaba diciendo, el ungido es Jesucristo. Cristo significa ungido, aquel que Dios preparó, envió con su Santo Espíritu para mostrar su gloria, para traer el reino de Dios aquí a la tierra. Versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, di conmigo, gran número, y mujeres nobles no pocas. Pablo estaba trayendo la atención, el corazón de la gente, no hacia él mismo, sino hacia Cristo. Y esto vino a ser un conflicto para la gente que tenía el control religioso de aquel entonces. Dice verso 5, entonces los judíos que no creían, tenían celos. Mira, todo aquel que no cree en Dios, estoy seguro que cuando llega un cristiano, escuchan a un cristiano, va a provocar celos, va a provocar molestia, va a provocar incomodidad y rechazo. Y dice también que había hombres malos, dice, y juntando una turba, una gran cantidad de gente, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Jasón también era una persona que había sido tocada por Jesús, que había escuchado la palabra y que estaba siguiendo
a Pablo y a Silas. Dice aquí, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Fíjate lo que gritaban estas personas. Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Esto que están gritando estas personas, del hecho de que los cristianos tenemos que ser trastornadores, quiere decir transformadores, quiere decir llevar lo que es correcto para que se quite aquello que ha sido costumbre solamente, pero que no trae vida, que no trae convicción, que no trae cambios, que no trae bendición. Y lo que nosotros tenemos para trastornar es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es la justicia de Dios a nuestras vidas. Y yo puedo ver cómo de verdad Pablo y Silas estaban haciendo un equipo increíble, 2 personas trastornando todo un pueblo. Y yo quiero animarte que tú y yo seamos ese equipo también que trastorna nuestro pueblo, que trastorna nuestra comunidad, que trastorna nuestra familia, que trastorna a todo aquel que se acerca a nosotros, porque tú y yo tenemos el Espíritu de Dios y somos hijos de Dios. Cristo está con nosotros. Él dijo que nunca nos abandonaría y que estaría con nosotros aún hasta el fin del mundo. Entonces yo quiero animarte y quiero preguntarte también, ¿eres tú parte del equipo? Pregunta al que está junto de ti, ¿eres parte del equipo? Porque si eres parte del equipo, tienes que trastornar, tienes que ponerte la camiseta. Yo me puse la camiseta de México porque estamos orando por nuestra nación, estamos sintiendo el dolor por nuestra nación, estamos clamando por nuestra nación. Y yo quiero animarte que tú sientas lo mismo, aunque no tengas una camiseta verde de la selección nacional, no importa. Pero que tengas la camiseta de hijo de Dios, que tengas la camiseta de cristiano mexicano. Y yo puedo ver de verdad cómo este es el tiempo que tenemos que dejar los pretextos y meternos a la cancha, meternos a la predicación del evangelio. Mira, yo quiero decir de que hoy muchos de los pretextos que teníamos, Dios los ha quitado. Muchos. ¿Cuántos muchas veces dijimos, es que no tengo tiempo? Oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Hoy tienes tiempo, pero no hay iglesias abiertas, no hay congregaciones abiertas. Acuérdate que la iglesia somos nosotros, pero me refiero a edificios, ¿sí? Hoy Dios ya nos dio el tiempo. Mucha gente no está trabajando. Mucha gente decía, yo no voy porque tengo mucho trabajo. Mucha gente ahorita te dice, estás tranquilito. Ahorita el trabajo no es el pretexto, no hay ese pretexto. Muchas veces decimos, es que como que no lo siento en mi corazón. Te digo una cosa, no es cuestión de sentimiento, es cuestión de decisión. Hoy todos sabemos que tenemos la necesidad de Dios, una necesidad urgente, una necesidad de verdad grande, ¿sí? Muchos decíamos, es que no voy a la iglesia porque me van a llegar visitas. Hoy nadie puede llegar, todos estamos en casa, pero Dios está contigo. Dile a que está junto de ti, mira, los pretextos se acabaron y yo creo que la vida cambió y que ahora, primero Dios, que regresemos, las cosas van a ser totalmente diferentes. Entonces yo quiero animarte, dile al que está junto de ti, deja ya los pretextos, ahora que regresemos ya no va a haber pretextos que para no congregarnos, para no orar, para no leer, porque aquel que no se pone la camiseta, aquel que no es parte del equipo, aquel que pone pretextos, y conmigo es un rebelde. Si tú vas al libro de Isaías, capítulo 65, ya estás ahí, Isaías 65, versículo 1 y 2, dice así el Señor, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Y esto habla de gente que tenía un corazón ardiente por Dios. Quizás hace años tú y yo tuvimos un encuentro con Cristo. Quizás no lo buscábamos o no en el entendimiento,
pero en el corazón había un anhelo realmente de conocerlo. Y dice el Señor que Él fue buscado por los que no le preguntaban por Él. Y dice, y fui hallado por los que no me buscaban. Fíjate qué increíble es Dios. Tú buscabas a Dios, yo podría decir que yo lo buscaba porque estuve en 3 religiones diferentes y no había una satisfacción en mi vida, no había una paz, un gozo que ahora tenemos. No había una confianza, una seguridad que hoy tenemos. Y yo puedo ver cómo de verdad, cuando Cristo llega a la vida de una persona, la religión pasa a ser insignificante. Ya no es lo que nos sostiene. Ahora es el conocimiento y la comunión con el Dios vivo y verdadero. Y dice también, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Dios extendió su mano todo el día. Y acuerda que la Biblia dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y dice el Señor que todo un día, durante mucho tiempo, Dios extendió sus manos para llamarnos. Extendió sus manos para recibirnos como hijos. Extendió su mano para transformar nuestras vidas. Extendió sus manos para perdonarnos. Si tú has estado caminando mucho tiempo apartado de Dios, créeme, Él sigue extendiendo hoy sus manos. No despreciemos esta oportunidad que tenemos hoy y volvámonos a Cristo. Seamos del equipo de Dios. Y yo quiero decirte que para ser del equipo de Dios necesitamos rendir nuestro corazón primero. El equipo de Dios, yo encontré 5 características imprescindibles en este equipo que Dios ha levantado hoy para estos tiempos de tribulación. Primer cosa que debe tener cada miembro del equipo de Dios. Si tú eres cristiano, tú tienes que tener estas características. Y si no, puedes convertirte hoy al equipo de Dios. La primera característica es que tiene pasión. Si no hay pasión, no puedes ser del equipo de Dios. Yo veo mucha gente que lleva las playeras de sus equipos de fútbol y gane o pierda y pierda. Siempre están apasionados, siempre están firmes. Nuestro Dios nunca ha perdido un partido. Nuestro Dios es un campeón. Él es el ganador. Entonces, lo primero que Dios quiere de tu vida y de mi vida es que tengamos pasión por su presencia, pasión por las almas que se pierden, pasión por su palabra. Dice, segunda cosa, Dios requiere que tengamos compromiso. Si no hay compromiso, no podemos ser un equipo verdadero de Dios. Dios quiere personas comprometidas, personas que no le ponen pretextos, que su prioridad es Él y solamente Él. Dios quiere, tercera característica para ser el equipo de Dios, Dios quiere que tengamos convicción. Las personas tibias nunca podrán estar en un equipo, nunca podrán ser parte de. Dios quiere una iglesia convencida, hoy más que nunca. Si te enojabas por las personas de la congregación, hoy no las ves. Ahora, ¿cuál es tu pretexto? Dios quiere gente con convicción. Cuarta cosa importantísima, Dios está pidiendo santidad en la iglesia. ¿Crees que reúnes estos requisitos? Si tú los reúnes, tenlo por seguro, eres un hijo de Dios. Y quinta cosa, Dios quiere que tengamos gozo. Si tú no tienes gozo, a lo mejor no eres del equipo de Dios. Yo no creo que un equipo que está ganando, que va a ganar, o que ha ganado un campeonato, se vaya a llorar, se vaya a enojar, se vaya a poner trompudo. El equipo gozoso, el que gana, siempre estará gozoso. Y estamos en el equipo ganador. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Son estas 5 características que necesitamos tener. Sobre todo recuerda que, hoy el mundo está pues celebrando lo que llaman la Semana Santa. Y déjame decirte que para muchos Semana Santa es playa, es vacaciones, es descanso.
pero para los hijos de Dios es algo mucho más importante. La Semana Santa es un recordatorio, para nosotros solamente un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y yo quiero que abras tu Biblia rápidamente en el libro de Isaías, capítulo 53, Isaías 53, verso 4. Esto es lo que para mí significa Semana Santa. Para muchos será una celebración, un ritual, yo no sé, tantas cosas, cada quien tiene sus modos de pensar, pero para mí Semana Santa es lo que dice la palabra de Dios sobre Jesucristo. Dice Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios, por abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es Semana Santa. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto es Semana Santa. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto es Semana Santa. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto es Semana Santa. Esto es, no es otra cosa más que el sacrificio de Cristo por mi vida. Hay un canto que se llama Sublime Gracia. Y yo recuerdo haberlo escuchado hace cerca de 30 años por primera vez. Y de verdad es un canto increíble, te invito a que lo escuches. Y ahora le han cambiado un poquito la letra, pero yo desde las primeras veces que lo escuchaba decía, sublime gracia del Señor que a mi pecador salvó. Ahora ya le ponen ahí que a un pecador. No, es a mí, es a ti a quien salvó Jesús. Esto es Semana Santa. Y yo quiero animarte de verdad. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 24 y 26. Rápidamente. Hebreos capítulo 9, versículo 24 y 23. Okay. Dice así, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esta es Semana Santa. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, quiero que leas conmigo fuertemente, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesucristo quiere que seas de su equipo. Tú, si crees en Él, ya no tienes pecado. Por eso dice en el capítulo 10 de Hebreos también, verso 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, si eres el equipo de Cristo, puedes entrar a la presencia de Dios, verso 20, y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
esto es, su carne, su sacrificio en la cruz, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nos invita esta mañana el Señor, esta tarde, perdón, nos invita el Señor a hacer esto. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, no solamente para escuchar, acerquémonos para ser parte del equipo de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Tú has permitido que hoy entremos a tu presencia, que hoy podamos ser tus hijos. Señor, hoy te quiero pedir, ayúdanos a acercarnos a ti con un corazón sincero, limpio, un corazón humilde. Padre, yo te pido por la gente que nunca ha escuchado tu evangelio o que nunca ha querido poner atención, hoy acércalos a ti. Oramos por ellos, Padre, bendícelos, tómalos en tus manos. Señor, si ellos te están buscando aún sin saberlo, guía tú sus pasos, guía tú sus corazones, que hoy puedan orar esta oración diciendo: Padre, en esta tarde abro mi corazón y te entrego mi vida. Te invito, ven a vivir dentro de mí. Yo quiero ser parte de tu equipo. Yo quiero caminar contigo, Señor. Yo quiero levantarme en el nombre de Jesús y reprender al equipo contrario, ese equipo que se llama coronavirus, ese equipo que se llama pobreza o necesidad económica. Señor, queremos clamar a ti y queremos traer bendición sobre toda nuestra ciudad, sobre todo nuestro pueblo. En esta tarde también yo oro por aquellos de la iglesia que han estado en la banca por mucho tiempo. Señor, despiértalos hoy a ser tu equipo. Llénalos, Señor, de esa necesidad de tu presencia. Llénalos, Señor, de esa pasión, de ese compromiso contigo, de esa convicción de lo que hemos aprendido por años a través de tu palabra. Llénalos de tu santidad. Y en esta situación aún yo te pido, dales el gozo. Yo bendigo a la iglesia, Señor. La pongo en tus manos. Y yo sé, Señor, que permaneceremos aquellos que somos de tu equipo. Y yo animo a que cada día se unan más y más al equipo de Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor Jesús. Todos decimos en casa, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos primero Dios el domingo 11 de la mañana. Dale un fuerte aplauso al Señor.